créditos y blanqueo, dos de los ejes que están formando parte de la nueva agenda. Tenemos aquí a 4 expositores. Por un lado está Carlos Melconian. Carlos es el presidente del Banco Nación, es licenciado en Economía de la UBA, es un máster por la DITELA, también en 1991 fundó MIS y desde diciembre de 2015 es presidente del Banco Nación. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la invitación. A su derecha está Juan José Cruces. Juan José Cruces es profesor full time, de donde hizo su MBA allí Carlos. Te hablo concretamente de la Universidad de DITELA, donde también preside el Centro de Investigación y Finanzas, es director de ese centro. Entre 2011 y 2014 fue decano de la escuela y antes había sido director de la maestría. También bienvenido, Juan José. Muchas gracias, José. Allí lo vemos a Juan Curuchet. Juan es presidente del Banco Provincia, fue 2 veces designado vicepresidente del Banco Ciudad. En diciembre de 2015 asume como presidente del Provincia y antes había sido director de Red Link, de Ciudad Microempresas. Es abogado por la UBA, también participó del Colegio de Abogados. Bienvenido, Juan. Un gusto, José. Y también lo vemos allí a César Litvin. César ya lo veo y asocio blanqueo, ¿no? Lo ve y dice, pero no por él, pobre César, sino hablo porque todas las preguntas lo torturamos a diario, lo llamamos seguido a César Litvin, que es socio del ISICI Litvin y Asociados, a quien más consultamos por el tema del blanqueo impositivo o de sinceramiento, como se dice ahora. Es profesor titular de Teoría y Técnica Impositiva, tiene 11 libros de especialidad tributaria, también lo solemos consultar por ganancias, los costos, mínimo no imponible. Un tema interesante el que viene, y arrancamos, si te parece, Carlos, contigo, diciendo las perspectivas que tiene el mercado de créditos, en este caso hipotecarios, que es el tema que nos toca hoy. Muy buenas, porque son muy buenas las perspectivas que tiene el país. Todo el mundo sabe que yo opino que toda la cuestión del crédito es imposible disociarla de la performance de la macro y del país en general. Siempre he dicho, no va a haber un país con crédito si anda mal la macro, si anda mal el país, y viceversa. Y en ese sentido, entonces la pregunta viene de si estamos en el rumbo correcto, y la respuesta es sí. Y en la medida de que la macroeconomía y el país vayan creciendo, la potencialidad circunscripta al mercado de crédito es fenomenal. No estoy en condiciones de medir cuál tiene más potencial, si la Argentina como país o si el mercado de crédito en particular. Pero el mercado de crédito en particular es un segmento tan golpeado en la Argentina que su oportunidad de crecimiento es de varias veces. Ejercicios de simulación para decir 2 veces, 3 veces, 5 veces, 10 veces, todo es posible, pero la verdad que es muy difícil saberlo. Sí hay una correlación directa, en términos de que si la Argentina sale, su macroeconomía se hace estable, se recupera el valor de la moneda, se baja la tasa de inflación un dígito, no tiene techo el crecimiento. Y ahí entraremos en un escenario que, a excepción de algún momento de los 90, donde hubo 4 o 5 años de estabilidad, Argentina no vive prácticamente en los últimos 70 años. Pero el orden de causalidad ese, que en mi humilde opinión, el orden de causalidad país, macroeconomía, crédito es ineludible. Hablamos de las UBIs, después las rebrandeamos a UBAs, como se habla en este momento, pero lo concreto, Juan, es que el sector de los bancos públicos está ganando terreno, está recuperando terreno que no tenía en el mercado de créditos. Bueno, sí, además una visión que la expresa el propio presidente de la Nación y la gobernadora María Eugenia Vidal, de que los bancos públicos, cuidando la sustentabilidad, algo que Carlos siempre enfatiza, pero tenemos un rol en lo social de marcar una diferencia en el acceso a la vivienda, ¿no? Cada uno lo está haciendo dentro de las posibilidades de su banco, pero los bancos oficiales están activos, están lanzando líneas nuevas. En nuestro caso, con la ex UBI, ahora UBA, empezó a moverse, porque como acaba de decir Carlos, si mejora la macro, se recupera confianza, cambia el clima. Yo tengo la convicción de que ya entramos en un ciclo de inflación en baja, y que eso se está viendo en el público que llega a las sucursales, con una mayor demanda de hipotecario, que empezó a haber escrituras con el esquema de UBIs o UBAs,
Y el Congreso de la Nación hace 10 días sancionó una ley que fortalece desde lo jurídico, con una reforma del Código Civil, la posibilidad de las hipotecas en esta unidad de medida. Así que creo que estamos en los albores de un mercado donde bancos públicos y privados empecemos a competir por la hipoteca nuevamente, y que ahí va a haber el orden de las decenas de miles de hipotecas por año. Después, si querés, hago el ejercicio de simulación que te lo pido, lo pido por favor, Juan, que tomes el ejercicio. Como yo en verdad no soy economista, pues soy más imprudente. Pero bueno, vamos a preguntarle a otro de los panelistas, en este caso a un economista que viene investigando, ¿sabes desde cuándo? 1976, el mercado de los argentinos y las propiedades, por eso lo convocamos. ¿Cómo fue este resguardo que hay en los ladrillos, Juan José? Sí, efectivamente, el mercado inmobiliario en Argentina tuvo un enorme sufrimiento entre 1942 y 1976, con una sucesión de leyes de alquileres en un contexto de altísima inflación que esencialmente confiscaron a los propietarios. De 1976 para acá es el derecho de propiedad que ha sido más honrado en la sociedad argentina, y naturalmente, cuando cuidan al inversor, cuando cuidamos al inversor, lo que nos enseña la experiencia del mercado inmobiliario es que hay un montón de plata dispuesta a canalizarse para invertir en Argentina a costos muy, muy razonables. Esa es para mí la lección más potente en términos de política económica. Cuidás al inversor, hay muchísima plata dispuesta a invertirse en Argentina. En la última década, el sector inmobiliario, en los últimos 15 años, fue la niña bonita de la posconvertibilidad, porque fue un instrumento mucho más perfecto que plazos fijos, bonos, acciones o guardar dinero. Ahora, yo creo que ahí el problema es que nos quedamos con un nivel de precios que es demasiado alto. Y el problema cuando los precios suben mucho es que a menudo sucede en macroeconomía que los mecanismos de mercados naturales no hacen que ese precio baje, entonces el sector está en una gran recesión. En un rato vamos a ir a esa recesión, ese contexto que hace un rato nos contaban con más optimismo respecto de lo que viene, pero también hay un dato adicional, y es que este escenario se mueve con un reloj que empieza a circular en sentido contrario, y es que empieza a correr el tiempo para el fin del blanqueo ya para este 31 de diciembre. ¿Cómo son las expectativas, César? Las expectativas son muy positivas porque, a diferencia de otros blanqueos, que el contribuyente blanqueaba lo que tenía ganas de hacer, y el resto se quedaba muy tranquilo porque lo dejaba en el exterior y el fisco argentino no iba a poder saber de ese activo. Eso ha cambiado y esa tranquilidad no la va a poder tener el contribuyente argentino que quiere guardar o dejar fuera del sistema algunos activos. Y desde ese punto de vista yo creo que la exteriorización, el sinceramiento, que queda un poco mejor que blanqueo, tiene muchos seudónimos esto, pero este sinceramiento lo que va a permitir es que dar una herramienta al mercado inmobiliario para terminar de alinear todos los planetas, el crédito hipotecario por un lado, la demanda sostenida y los desarrollos inmobiliarios que a través de fondos comunes de inversión y a través del dinero que está en el colchón dan una posibilidad a aquel que tiene necesidad de hacer un desarrollo o de comprar su propia vivienda o de invertir en viviendas inmuebles que le va a dar más rentabilidad de lo que es un rendimiento financiero. Al argentino le gusta acariciar el ladrillo, ¿sí? Y desde ese punto de vista yo creo que el sinceramiento lo va a ayudar desde lo que es el inversor o lo que es el que va a comprar. Carlos, ¿y qué pasa con el descalce tradicional que hay en la Argentina entre que la tendencia de pedir préstamos de largo plazo, pero cuando tenés depósitos uno los ve y se renuevan muy a corto plazo? Bueno, persiste. De ahí la idea original de que al final un mercado en serio y masivo de hipotecas tiene que ver con encontrar mercados que vayan o por la estabilidad de la moneda o por la estabilidad inflacionaria o por desarrollo del mercado de capitales, en donde vos puedas como banco enlatar un grupo de hipotecas, vendérsela alguna institución o algunos digamos desarrolladores institucionales o profesionales del crédito que te compren la hipoteca, vos hacerte de dinero y volverlo a aplicar, digamos, todo eso exige el descalce de monedas, la extensión del plazo y todo lo demás exige
insisto, volver a la respuesta de la primera pregunta, que se haya estabilizado la economía, que se pueda pensar en más largo plazo y demás, y fundamentalmente el desarrollo de instrumentos financieros. Pero lo que nosotros hemos visto es que no se podía esperar a eso, porque por más que todo eso salga bien, va a llevar tiempo. Entonces, dimos el puntapié inicial, estamos orientando el banco hacia dos segmentos, individuos y pymes o corporativos, pero pymes dentro de corporativo. Y en individuos nos estamos concentrando en hipotecario especialmente, estamos casi dejando de lado otros segmentos de crédito que le podrían generar más rentabilidad al banco, pero bueno, el presidente nos ha pedido que los dividendos de este banco vuelvan a sus accionistas, que es la gente, y entonces ahí estamos operando muy fuertemente en el crédito hipotecario, que bueno, en la medida que vayamos teniendo tiempo, así podemos hablar todos, te iré dando algunos números de cómo viene la mano ahí, en desarrolladores, que es el otro segmento que hemos lanzado, y antes de fin de año vamos a lanzar el hipotecario para el que tiene el terreno. Que ese es nuevo, ese todavía en el mercado local. Siempre estuvo en la idea original, pero bueno, ahí estamos tratando de paso a paso, diría Mostaza. Juan, yendo a ese paso a paso, y no te voy a poner en la liga de Mostaza, pero te voy a preguntar, en esa liga ya sé que no jugás. Podés ponerte. No, ella juega. Está abierta la inscripción. Tengo al Piche Mercier y a Ortigosa. Ahí está, ¿no? Y tenés otra figura. Siendo concretamente las perspectivas del crédito, ¿cómo las ves desde el Banco Provincia? Que tuvimos un primer semestre de ordenamiento y sinceramiento, que en el crédito significó una demanda más fría, pero que esto empezó a levantar, que la gente de a poquito se va entusiasmando, va teniendo más confianza, y tanto segmento pymes como individuo con hipoteca, y hay mejor clima. Así que yo creo que vamos a cerrar el año muy bien, ¿no? O sea que el proceso de un hipotecario tarda. Si bien en teoría, si alguien tiene los papeles perfectos, puede salir en 25 o 30 días, en la práctica la gente viene, consulta, tarda en conseguir la casa, tarda en negociar, tarda 3 o 4 meses. Lo que tenemos de nivel de consulta en sucursales, vamos a cerrar el año con miles de operaciones proyectadas. ¿Y qué pasa con las expectativas? ¿Vos crees que, porque esto creo que es una foto que hay tanto del Procrear como del Nación como de Provincia, hay mucha expectativa puesta en esos créditos, ¿crees que después se van a convertir en hechos concretos? No, sí. Lo que pasa es que hay un tema de profundidad y tamaño del mercado bancario argentino. El tramo del Procrear, que nosotros somos parte, son unos 25.000 hipotecas. Si nosotros hiciéramos una gran reconversión del banco y en el contexto de un gran crecimiento del sistema bancario y duplicara el tamaño del sistema y el porcentaje sobre el total de la cartera pasara de préstamos, que hoy es un 45% promedio, un 65%, bueno, tendríamos 40.000 hipotecas más al cabo de X años, que sería volver a los niveles proporcionales de 20 años atrás, ¿no? Y eso en el sistema serían 250.000 hipotecas más. Ahora, hay que hacer las cosas bien, seguido, unos cuantos meses, unos cuantos años, ¿no? Pero creo que hacia ahí estamos yendo, ¿no? Y es muy distinto tener 2 bancos, 3 bancos grandes traccionando, a tener todo el sistema bancario convencido de que si no lo hacen se quedan afuera, que pierden clientes. ¿Que eso es lo que empieza a pasar, decís? Yo creo que va a ocurrir el año que viene. Que bien. Nosotros, como dijo Carlos, no podemos esperarlo, que tenemos la responsabilidad de un banco oficial, salimos primero a la cancha. Hay algún banco privado que también está activo, pero me parece que esta dinámica lleva... Argentina hasta hace poco tiempo atrás tenía un mercado hipotecario que era el 5% del PBI, y hoy depende de la estadística entre el 1.2 y el 0.8. Volver al 5 son 200.000 hipotecas más, ¿no? Y no es un stock, porque en realidad es empezar a colocar 40.000, 50.000, 60.000 hipotecas por año, ¿no? O sea, entras en una senda de crecimiento que es otra escala. Esa escala, Juan José, vos la evaluaste en 2 etapas. Una primera que tenía que ver con esto del resguardo de inversión, que en su momento dimos la investigación en el marco de Comunidad de Negocios, y otra etapa que es desde que tomaste esta nueva investigación, básicamente de 2006 a esta parte. Hay un estudio que hiciste entre los mejores promedios, ¿y qué te dio? Mi preocupación, yo estudio finanzas, y lo que estudio es básicamente cuánto cuesta fregar al otro, cuánto cuesta incumplir contratos. Y en Argentina es un terreno muy fértil porque tenemos una historia muy prolífica.
en abusar de los inversores minoritarios. Y disparó un interés en el mercado inmobiliario el hecho de que mis mejores alumnos no se podían comprar un lugar para vivir. Yo fui a la UBA, terminé y no tenía un mango, y con el ahorro de 3 o 4 años de mi mujer y yo nos pudimos comprar un departamento para arrancar en Alto Palermo. Hoy mis mejores alumnos ni mamado pueden acceder a eso. Y eso fue lo que disparó inicialmente mi interés en esto. Que se ha apreciado mucho la vivienda contra el salario, cosa que pasa en parte en todo el mundo, porque con la tasa de interés internacional tan baja, eso aprecia los activos de largo plazo como los inmuebles, y eso también nos ha pasado a nosotros. Ahora, mi recomendación a los inversores es, yo creo que este es un muy buen momento para vender. Los departamentos hoy valen, según Reporte Inmobiliario, una de las principales consultoras de plaza, los departamentos valen unos 36 años de alquileres netos. Lo que se mide en acciones, el cociente precio-utilidades o price to earnings, eso es 36 años. Yo creo que es un excelente momento para vender y esa sería mi recomendación a la gente del sector. Mira, aún si tienen que bajar un poquito el precio. Tienen que bajar un poquito el precio. Aún si en la negociación tenés que aflojar un cochito, yo creo que es buen negocio. César, yendo al negocio o no negocio del blanqueo, hay muchos que agarraron la calculadora financiera y empezaron a decir, bueno, ¿qué me conviene? La multa del 10%, me conviene esperar un poco más y pagar un 15%, pero según me dicen por Hacienda está costando que firmen el cheque, que no estaba acostumbrado a pagar. ¿Qué opinas? Esto es como en una fiesta cuando el DJ pone la música que nadie quiere salir a bailar primero. Quieren esperar que otros salgan a bailar y con esto es lo mismo. Están esperando que otros entren. Yo creo que esto es así en Chile, que estuvo vigente todo el 2015, el 80% entró en diciembre. O sea que yo no sugiero que la gente espere tanto, digo que octubre, noviembre ya debería entrar. De hecho, el que quiere entrar con un bono que es a 3 años tiene hasta fin de mes, el que quiere entrar con efectivo tiene hasta el 24 de octubre, no hasta el 31, sino hasta el 24. Hay distintas fechas, el que quiere entrar con ese bono mágico, el 3x1, tiene hasta diciembre, pero hay un cupo muy chico, es decir, que si quiere entrar en diciembre posiblemente no le alcance, no llegue con el cupo. Y después están los fondos comunes de inversión, que es una inversión a 5 años, interesante, muy ligada a los desarrollos inmobiliarios. Ya hay varios que están en el umbral de ser aprobados. Aquí hace falta más celeridad para que no sea un impedimento, y estos fondos comunes de inversión vinculados a desarrollos inmobiliarios van a generar muchos metros de construcción, y la idea es que en lo que tenga que ver con vivienda se adapte o se llegue al momento donde el crédito hipotecario esté flexible y esté posible de ser tenido por los compradores. Este es un blanqueo que da muchas posibilidades. El que quiere pagar el 10%, bueno, es el costo de su libertad de elegir. Uh-huh. Y que después va a ser mucho más caro, para ¿no? Para los que el 10% les resulta caro, yo diría, pensemos en Brasil, que es un 30, efectivo un 22,5. Pensemos en Estados Unidos, que tuvo una amnistía donde había que pagar todo el impuesto, que es una alícuota importante. Y pensemos también que si lo detectan, no le va a alcanzar el capital para pagar el impuesto con los intereses y la multa. Si se detecta dentro de 3 años, va a salir empatado. Si se detecta dentro de 4 años, va a tener que poner un 22% aparte. Con lo cual digo, el 10% no es caro, parece caro, claro, al momento de hacer el cheque. Hay una situación, un calor humano que pasa y que acalambra la mano y que genera, pero para eso están las opciones del costo cero, ¿sí? Uh-huh. Algunos dicen el costo cero me sirve desde un punto de vista más bien psicológico, e invierto en el bono a 3 años, que no da ninguna renta, que todos los analistas financieros dicen que no sirve, pero por lo menos desde un punto de vista psicológico no se paga el impuesto. Ahí está, nos metemos en la psicología y me quiero meter en la de Carlos Melconian, porque cuando Juanjo Cruces dijo algo, él sacó la lapicera y cuando anota es que algo hay para aportar. No, Carlos. para no olvidármelo, porque estoy viejo. No, yo quería distinguir en la conversación, en la medida que escuchaba a Juan y ahora a César,
quiero distinguir el fenómeno Banco Nación del real estate o del blanqueo. Estamos hablando de cosas diferentes. Si tenemos que hablar de real estate y el crédito hipotecario y tratarlo a la altura de los países estables durante 20 años, entra a jugar el precio de la propiedad. Digamos, yo no soy inmobiliario, no tengo un seguimiento finito para ver si es caro o barato, si va a entrar plata del blanqueo y va a ir a la propiedad. Me parece muy pertinente para una reunión de desarrolladores y real estate de envergadura. El fenómeno Banco Nación es otra cosa, yo lo aclaro las veces que haga falta. El fenómeno Banco Nación es que nosotros dijimos hasta 2.200.000 pesos, ahora que lo subimos un escalón, vamos a prestar. Y ahí arrancamos. Hubo una discusión larga de si era mucho o era poco. Yo todavía recibo quejas, con 2.200.000 no te podés comprar nada. Sin embargo, quiero transmitir que el promedio de la avalancha que tenemos en este momento, que son más de 33.000 solicitudes, da 850.000 pesos. Entre lo que ya hemos otorgado, lo que está en el escribano por salir, y aquel que lo tiene otorgado y es alguien que está buscando el departamento para que le mandemos el tasador, hay 3.000 casos ya. O sea, nosotros tenemos 3.000 casos que puedo decir ya los hemos ejecutado. Y yo he visitado personalmente y al azar a gente que ya ha comprado. Y voy a decir respetuosamente, es gente que está fuera del blanqueo. Y es gente que está fuera del precio del metro cuadrado de la propiedad. Yo lo he ido a ver. Son gente de primer hogar, son gente que se compra su primera propiedad, son gente, como me dijo uno, yo voy a decir que esto me lo compré cuando Macri era presidente y el crédito me lo dio el Nación. O sea, estamos en otra cosa por el momento. Eso es lo que yo quiero distinguir cuando digo país estable y crédito hipotecario respecto a esta cosa que hemos empezado algunos bancos públicos dando el primer golpe de timón diciendo, yo te escuché a vos que me dijiste con mi mujer a los 3-4 años compramos el Alto Palermo. Mi viejo compró a los 68 años en Valentina Alsina 35 metros. Así que te quiero decir, hay de todo debajo de la viña del Señor. Entonces, el Banco Nación está muy concentrado en ese segmento que va desde, decíamos, hasta los 2 millones de pesos. Y curiosamente tenemos un crédito promedio de 800.000 pesos. Y yo los voy a visitar a los tipos. Y los tipos están en otra cosa, digamos. Consiguieron su casa, lo van a pagar en 20 años en pesos. Tienen una cuota donde pudieron juntar a la madre, al padre y ellos mismos. Y están chochos porque pagaban 4.500, 5.000 pesos de alquiler y están pagando 9.000 pesos de cuota y hoy están viviendo en ese tema donde para ellos es crédito hipotecario. Ahora, si el metro cuadrado de la propiedad, que a mi juicio debe tener hoy en la Argentina una heterogeneidad fenomenal, está caro, barato. Yo la cuenta salario contra propiedad la sigo hace mucho tiempo. Siempre en la Argentina salario contra propiedad dio cualquier cosa, eso está clarito, entre otras cosas por la falta de crédito. Y si tenemos la suerte de que el sinceramiento venga bien y vaya algo de eso a real estate, ahí estaríamos metiéndonos en otro segmento, aún más. El segmento que nosotros estamos dando a desarrolladores, se los estamos dando con la condición de que el 70% de lo que hagan tiene que ir al mismo crédito que nosotros le vamos a asignar a gente que va con el crédito hipotecario nuestro. Nosotros no vamos en esta etapa financiar el desarrollo de desarrollistas de $4.000 el metro cuadrado o de 300 metros cuadrados. Vamos a poner un peso por cada uno que pone en una cosa donde le cierre construir cosas de 2.800.000, de hasta 2.800.000 pesos, con la obligatoriedad de venderle el 70% a los nuestros. Eso es lo que nosotros llamamos un golpe de timón para empezar a armar el mercado. Y después quedará abierto a la macro, al sinceramiento y a que empiece ese cálculo finito, porque lo que vos has dicho es muy relevante y así se discute en el mundo.
Pero nosotros creemos que estamos todavía muy lejos de eso. Juan José. A mí me parece muy importante lo que acaba de decir Carlos, porque en Argentina distintos sectores tienen la ilusión de que cuando no pueden realizar la mercadería o cuando algo no les va del todo bien, entonces va a aparecer Papá Noel desde el sector público que le va a resolver la cuestión. Y ¿sabes qué? En Argentina hay demasiada gente pidiéndole cosas al sector público y las finanzas públicas están muy estresadas. Entonces me parece importantísimo que alguien con la responsabilidad de Carlos diga, mira, yo tengo un target market al cual quiero asistir con mi crédito hipotecario y ese no es el de $4.000 el metro cuadrado. Me parece muy importante en términos de un funcionario que se pone a defender desde una empresa pública, tiene un objetivo político, pero cuidar las finanzas públicas y cuidar la solvencia del sector público es un mandato importantísimo. Entonces esto refuerza mi mensaje anterior de aprovechen que es un buen momento para vender. No tengan la ilusión de que va a haber un surgimiento espectacular del crédito hipotecario. El crédito hipotecario abundante del sector privado va a surgir cuando para cada uno de ustedes lo mejor que pueden hacer con $10.000 que quieren dejarle un hijo sea dar un crédito hipotecario en pesos a 20 años. En ese momento el crédito hipotecario va a ser muy abundante. Como bien dijo Carlos y Juan, eso va a pasar cuando nuestra macroeconomía converja a niveles de estabilidad mucho mayores de los que ya se está empezando a mover en esa dirección, pero todavía estamos en un escenario de turbulencia. Y tomando el ejemplo de César, vos fuiste a un boliche y tenías la ilusión de bailar con Zaira Nara. ¿Sabe qué? Zaira Nara no está, pero hay una flaquita linda que te está haciendo ojito. Aprovechá, que es mucho mejor que volverte a jugar al truco con los muchachos. No le voy a preguntar con quién quieren bailar ustedes. No vamos a preguntar con quién baila Juan, no lo vamos a poner, es padre de 3 hijos, está casado, no vamos a meterte en ese berenjenal, pero sí te vamos a meter en el berenjenal de la economía en la cual nos estamos desempeñando. ¿Cómo viene el cierre de este año y cómo ves el 2017? Bueno, él dijo que es un buen momento para vender, yo digo que es un buen momento para comprar. Sobre todo se lo digo a los potenciales clientes de Banco de la provincia y quizás a los potenciales clientes de algunos que están acá. Porque si los precios del mercado inmobiliario reflejan una economía donde depende el momento, 5 o 6% de la gente solamente compra con crédito y el resto va cash o friends and family. Bueno, si vamos a una economía más normal, donde al menos parcialmente uno compre con crédito bancario, eso en los precios tiene que incidir. Y además, a mí me ha tocado viajar bastante a Santiago de Chile, Montevideo, Asunción. No me queda claro que esto esté tan caro, ¿no? En relación al valor de propiedades en capitales latinoamericanas. Así que yo sueño con un país donde no necesariamente caiga el valor de propiedad, sí quizá mejore el salario real, mejore la oportunidad de empleo, mejore la economía nacional, haya crédito, y como cualquier país del mundo, uno no necesita ni un contacto político, ni salir sorteado como era antes, ni conocer al gerente, sino que vos vas con tu recibo salarial o tu certificación de ingreso y calificás por lo que sos, por tu esfuerzo. Así que ese es un futuro que además tiene escala. Si empezamos a una rueda que va despacito, ¿no? Pero cuando arranca y tenés a todos los jugadores, los desarrolladores, los bancos, sector público, privado, ya hablamos de decenas de miles, de centenares de miles, que es la única manera de solucionar el déficit habitacional en Argentina. Si no, ¿nosotros qué hacemos? 10.000 acá, 20.000 allá, y vegetativamente el déficit continúa. Es enorme. En la provincia de Buenos Aires debe haber 1.700.000 hogares con problemas de vivienda. Entre el que le falta. 1.700.000 hogares. Entre el que le falta y el que tiene un problema de calidad, o que está hacinado, o que tiene problemas de los defectos de la propia casa, es gigantesco. Entonces, vos necesitas una economía que traccione y ande bien, y un sector privado muy dinámico. Nosotros, del sector público, arrancamos, primero, no vamos a esperar a la confirmación de todas las señales, en la medida que podamos hacer, jugamos, pero la solución de fondo de todos juntos. César, siendo a todos juntos, uno de los casos que nos comentan en la previa, nosotros siempre ponemos cuando viene un evento de comunidad de negocios que está abierto a que pregunten vía redes sociales, también vía comentarios en la web de lanacion.com, y varios casos particulares empezaron a surgir a partir del blanqueo. Hubo un caso particular que se convirtió en tendencias y no es justamente el de todos juntos. Te hablo de los divorciados. Empezaron a surgir obviamente con nicknames, con nombres de fantasía. Yo me divorcié tal año. ¿Qué pasa si ahora, sincero, sí, mis finanzas? Varias reflexiones.
Juan decía que soñaba. Bueno, esto quita el sueño. Le quita el sueño a varios. Sí, esto es insomnio. Hay que analizar cada caso en particular, pero básicamente quiero dar un par de parámetros. En primer lugar, habría que ver hace cuánto se divorció y si el dinero que generó y que ahora lo va a exteriorizar en el sinceramiento. Tenés tu propio relato, me gusta eso. Esto va a evolucionar. Habrá que ver cuál es el origen de los fondos, que AFIP no pregunta el origen de los fondos. O sea, a AFIP se le presenta una fotografía estática el 22 de julio y no pregunta nada hacia atrás. El juez competente en lo civil podrá preguntar y deberá tener acreditado cuándo hizo este dinero y cuándo generó este activo. Puede venir de herencias, puede venir de donaciones o puede venir de temas gananciales, y ahí quiero aclarar de que el secreto fiscal cede ante un pedido judicial en cuestiones de familia. Con lo cual, yo creo que algunos están esperando el 1 de abril, que termina el blanqueo, para empezar a librar oficios a la AFIP, a ver si algún ex cónyuge entró en el sinceramiento fiscal. Con lo cual no era un microdato, sino que es algo que se consulta y mucho. No, claro que son sí. Dos blanqueos, ¿no? No, porque claro, si el 10% parece caro, el 50% obviamente es mucho más caro. Está muy bien esa. Carlos, salvo que se blanquee con el nombre de Cacho, Titi. Sí, Juanjo. No, simplemente citar una frase de Sergio Berenstein el otro día: pagar impuestos es el precio de la civilización. Hay un gobierno que está haciendo un gran esfuerzo por converger a una economía normal. El contrato social requiere pagar lo que te toca. Tenemos una buena oportunidad, aprovechen. Quiero decir lo siguiente: la herencia recibida fue la más alta presión fiscal en la historia económica argentina. Y lo que ha hecho este gobierno en sus decisiones en esta materia fue ir bajando de a poco la presión fiscal. Incluso se ha escuchado en un discurso al presidente Macri decir que va a bajar más un poco la presión fiscal. Y yo creo que una presión fiscal atinada, adecuada, en un espacio donde las finanzas públicas no estén tan enfermas, va a generar también un buen clima de negocios y buena actitud también para pagar los impuestos. Carlos, esa presión fiscal, ¿vos crees que va a ser muy complejo seguir bajándola en un escenario que hay un déficit de 4,8 proyectado? Y bueno, es desde Adán y Eva. Cuando vos querés cobrar los impuestos, todos miran para otro lado. En cambio, cuando vos decís de mañana baja este impuesto, automáticamente baja. Creo que hay que encontrar el equilibrio entre encontrar finanzas públicas sanas que eviten el endeudamiento. Lo que no podés pasar es de usar reservas y emitir moneda a tomar deuda, porque siempre dijimos, miren que indefinidamente eso es imposible, y llegó el día, a tomar deuda indefinidamente, porque de algún día te llega el día. Entonces hay que ir encontrando un equilibrio entre el equilibrio de las cuentas públicas y la reducción tributaria. Sí, claro. Todos aquellos ensayos que dicen vos bajás los impuestos, que luego se reactiva la cosa y de la reactivación se paga solo, yo te diría, en la historia han fracasado. Por lo tanto, creo que el presidente, en esta actitud de, voy a usar una frase, dado que estamos incorporando gente de todos los sectores, creo que está bajando los impuestos en su medida y armoniosamente. Así que en la medida que encontremos el equilibrio general con las cuentas públicas, eso se va a acelerar más. Pero sí, evidentemente, para todos aquellos que hemos pagado al día históricamente nuestros impuestos, la presión fiscal es muy alta, y uno de los temas que hoy se discute en el mundo, fíjense que en el mundo están bajando los precios. En el mundo hay, en estas jornadas en el Banco Central, todos los visitantes externos hablaban de deflación. Han salido las cuentas externas de Argentina y estamos viendo que las importaciones vienen a menores precios y los commodities van a menores precios.
el avance de las comunicaciones y la tecnología, todo eso es productividad, todo eso es competitividad. Y las presiones fiscales son muy dañinas en escenarios de ese tipo, así que hay que ir en ese camino, pero más dañina es la inflación y el desequilibrio de las cuentas públicas, así que vamos a tener que encontrar un equilibrio. Otra vez tengo que decir paso a paso y en su medida y armoniosamente. Y en su medida y armoniosamente, César, hay dos cuestiones concretas que tienen que ver con el blanqueo o sinceramiento y el sector inmobiliario. Una consulta que se hace a diario es: ¿qué pasa con las propiedades? ¿Hay que tomarlas distintas al tema del dinero en efectivo o lo que tenés en cuentas en el exterior? ¿Cuál es tu recomendación? Sí, las propiedades hay que evaluarlas a un valor de mercado al 22 de julio y que no tiene nada que ver con el valor de incorporación o valor de adquisición. O sea, uno va a pagar sobre el valor de las propiedades este sinceramiento a un 5%, no al 10%. Las propiedades tienen un 5%, esto es importante, pero a un valor actual, para lo cual se requiere tasaciones inmobiliarias, de bancos, etcétera. Es muy importante que aquel que tenga inmuebles o inmuebles en el exterior y sienta que está protegido, que no le va a llegar la información al fisco argentino, están los buscadores Google, Yahoo, que tienen sus datos de todos los registros inmobiliarios que son públicos y que se accede y que la administración tributaria también está accediendo. El que tiene un inmueble en la Florida y está a nombre personal el inmueble, va a ser detectado. Y el que tiene alguna estructura, ¿sí? Estados Unidos está dando un gran paso hacia la transparencia fiscal porque ahora hay una norma que obliga a identificar a los beneficiarios finales de todas las sociedades offshore. Esto es reciente, esto es nuevo, esto va a cambiar mucho porque Estados Unidos recibía absolutamente todos los capitales preguntando muy poco y poniéndose muy contento, pero ahora creo que está cambiando la actitud y eso hay que saber ver. Al que tiene inmuebles en el exterior y no los declara, va a tener un problema el día que quiera cobrar alquileres porque lo va a tener que depositar en una cuenta de un banco. Va a tener problema el día que lo quiera vender porque el producto de la venta lo va a tener que depositar en un banco. Y con lo cual creo que va a tener una carrera de obstáculos el no declarar ese inmueble o cualquier otro activo financiero. Juanjo, ¿querías aportar algo? No, simplemente un dato, porque se mencionó la heterogeneidad de los inmuebles, que es cierto, es un bien muy heterogéneo, etcétera. Yo sigo, como vos dijiste, desde 1976, el precio del metro cuadrado en el corredor norte de la ciudad de Buenos Aires. Ese precio a hoy está en un valor promedio de unos $3.000 por metro cuadrado a estrenar. Desde 1976 hasta 2001, un departamento de 60 metros cuadrados equivalía a 50 meses de sueldo de un joven profesional en su 5º año de ejercicio. Desde 2002, un departamento de 60 metros cuadrados en el mismo lugar equivale a 75 meses de sueldo. Segundo dato, según reporte inmobiliario, la renta neta por alquiler es a hoy 2% anual. Y en los últimos 10 años ha sido el mismo valor que el rendimiento del bono americano a 10 años. Dicho fácil, hay un sector en Argentina que consigue capital al mismo costo que el mejor deudor del planeta. ¿Por qué? Porque respetamos los derechos de propiedad. En la medida en que tengamos la macro y las cuentas fiscales ordenadas, también podremos respetar los derechos de propiedad sobre los propietarios de dinero, o sea, los ahorristas en pesos, los propietarios de bonos, etcétera, y va a haber mucho capital dispuesto a invertirse en Argentina en la medida que tengamos cuentas públicas ordenadas y entonces no haya riesgo de vulneración de los derechos de propiedad de los inversores. Juan, recién Carlos nos contaba desde el Banco Nación cuál es la importancia que le están dando a los créditos hipotecarios y el potencial que tienen. ¿Desde el Banco Provincia? No, también, obviamente, con una estructura que es distinta, que va a levantar mucho cuando baje la inflación, que queremos ya también para octubre extender el hipotecario a la construcción, refacción, ampliación. Yo recorro mucho las sucursales del interior provincial y en localidades pequeñas de 8.000 habitantes, 12.000 habitantes, te plantean que no hay tanta posibilidad de comprar una casa, que en general la gente arranca a pulmón construyendo, así que creo que los bancos públicos tenemos que ir a ese modelo para ofrecerlo en el portfolio que ofrezcamos, y lo mismo
como hicimos en su momento en el Banco Ciudad, también ser más activos con los desarrolladores, ¿no? Porque a veces me acuerdo que teníamos una línea especial más barata para la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y había muy poca oferta. Así que también el trabajar por el lado de la oferta a segmentos de clase media-baja o segmentos más populares creo que es muy relevante. Así que todo esto es integral, ¿no? Hay que ir viendo caso por caso, pero repito que creo que estamos yendo a un dinamismo en el mercado inmobiliario que antes no había, porque tengo mucha confianza que el plan económico va a ir surtiendo efecto. César, no tiene que ver con el blanqueo, pero sí tiene que ver con lo tributario. En los últimos días se difundió que viene un revalúo en la provincia de Buenos Aires, concretamente. ¿Crees que era necesario tener un revalúo tanto de las propiedades? Para no. La ley provincial exige... Juan. Me gusta. Tapa del diario. La ley provincial exige cada 10 años reevaluar. 2005 y tocaba 2015, el año pasado. Por motivos políticos no lo hicieron, no cumplieron con la ley. El gobierno provincial está obligado a cumplir con la ley. Después, si algún intendente se quiere agarrar de ese revalúo para, a su vez, subir tasas, eso es otra historia. Pero no es una decisión de la gobernadora aumentar los impuestos. Es una decisión de la gobernadora cumplir con la ley. A que no le gusta, que vaya al Parlamento y cambie la ley. El problema ahí, lo que vos decís es que se está pagando en definitiva el costo político de algo que tenía que haberse producido el año pasado. Bueno, no sé si te suena, pasó en todos los terrenos, ¿no? Es un tema más del desorden general de las leyes que no se cumplen. César. Yo quiero decir, desde el lado de quien paga los impuestos, yo creo que el contribuyente argentino cumplidor está saturado de impuestos. Y saturado de impuestos porque los municipios han necesitado financiarse, no sé bien con qué destino, pero han necesitado financiarse y han creado una cantidad de tasas que son verdaderos impuestos disfrazados de tasas. Y hay en promedio unas 15 tasas nuevas en la última década de los municipios. Más los impuestos provinciales, más el IVA, más ganancias que se ha popularizado, esto ya lo hablamos en otra oportunidad. Hay una saturación y yo creo que el presidente lo ha reconocido. Obviamente estamos en un escenario complicado, entonces cada vez que hablamos de aumentar algo más de impuestos genera una reacción epidérmica. Pero que en este caso, como bien plantea Juan, es parte de lo que está vigente, digamos, hay que hacerlo porque estaba la base. Después, la alícuota suben los impuestos, es una discusión en cada jurisdicción. Sí, cada municipio puede tener impactos bienes personales, puede después las cada tasas. Municipio, pero es una decisión que tiene que dar cada consejo deliberante, ¿no? Bueno, el tiempo nos avisan que se terminó, pero siempre hacemos una breve reflexión. En el caso que hoy nos convoca tiene que ver con el mercado inmobiliario, con las posibilidades y el potencial. Una breve conclusión tuya, Carlos, respecto de lo que viene. No, lo que viene debiera ser la confirmación de que las cosas van mejorando en términos de cómo está planteado, y lo plantea siempre el presidente, cada día un poco mejor. Acá no estamos frente a movimientos de carácter virulento, ni mucho menos, hacia ninguno de los lados. Y lo que está puesto ahora arriba de la mesa es ser un país normal. Buscar el sentido común, resolver cosas a través del sentido común, reinsertarse en el mundo, abrir las puertas, imitar y escuchar a los que le fue bien. Esa es una tarea cotidiana de todo lo que acompañamos al presidente. Y si el mundo ahí no se equivoca, nosotros no nos vamos a equivocar. Así que estamos yendo por ese sendero. La ansiedad es muy grande, la descapitalización del país ha sido fortísima. Se puede hablar, como me gusta decirlo a mí, de los últimos 10 años o de los últimos 70 de Argentina, pero también seguir hablando de lo que nos pasó es perder el tiempo, digamos. Una vez que tomaste lección de lo que te pasó, ya está, hay que mirar para adelante y tratar de arreglar las cosas. Eso viene día a día. El problema de este día a día un poco mejor, con el tema que hoy nos atrapa, que es el real estate, es que esto es una cosa muy de fondo, muy de largo plazo, y lo que yo he planteado es una cosa que va en el día a día. Así que estamos convergiendo en ese escenario, esa es mi reflexión. Juanjo, una breve síntesis.
El sector de real estate tuvo una década de gloria y fue básicamente un monopolista. Era el único lugar en el cual los argentinos estábamos seguros para poner nuestra plata. Y eso fue una gran contribución a la sociedad y fue un vehículo de inversión privilegiado. El problema que tiene ahora es que le surgen competidores, competidores fuertes. Los bonos públicos, habiendo resuelto el problema con los holdouts, y está empezando a haber voluntad de emitir nuevas acciones en la bolsa. Entonces, simplemente mi mensaje al sector es: lean la situación con realismo y tomen decisiones. Es un muy buen momento para vender. Quedó claro eso. Juan. Mira, el gobierno que Carlos y yo integramos tuvo claro desde el día cero que acá era muy importante recomponer el crédito externo, bajar la inflación y tener seguridad jurídica. Eso va a permitir tener un mercado de capitales y un mercado bancario profundo para ser un país normal, donde la gente compra una casa a 20 años, a 30 años a veces, basado en su esfuerzo, sin ningún tipo de prerrogativas, en moneda nacional, sin ninguna timba cambiaria, y tenés el esfuerzo donde todos los meses, todos los años estás pagando de tus ingresos un porcentaje para vivienda, pero es tuyo, es tu capital. Bueno, ese es el país hacia donde queremos ir. César. Estamos en el segundo semestre, en las puertas de la primavera, donde brotan las flores. Yo creo que estamos empezando a brotar, a desarrollarnos, a tener sentido común, a tener expectativas, hay más confianza. Desde ese punto de vista yo creo que también la política tributaria que se está encarando va a ser una herramienta que va a estar al servicio del crecimiento económico. Hay una ley pymes nueva que es muy buena, está el sinceramiento, va a haber algún retoque en las escalas de ganancias. Yo creo que la herramienta tributaria va a ayudar mucho también. Hemos pasado por tres segmentos concretos. El primero, que tenía como protagonistas a los desarrolladores, hablando de un escenario que prevén para el año próximo muy optimistas. Pasábamos por 4 perfiles que eran distintos, 4 sectores, 4 zonas, 4 locaciones, también con muchísimo potencial, y los principales jugadores decían: hay un cambio respecto de la habitabilidad, hay un cambio respecto del consumo, hay potencial en regreso al microcentro, hay potencial respecto de algunas zonas que todavía no tenían reglas claras y que empiezan a tenerlo. Después nos metimos en las tendencias. Allí hablamos de oficinas que hoy tienen muchísimo potencial cuando uno mira la construcción respecto de otros países de la región, cuando mirás el potencial en altura y también el potencial de zonas. Nos metimos también entre las inmobiliarias con una radiografía local que te muestra un retorno para el inversor muy por debajo de lo que tiene la región, y para el inquilino, como nos planteaba Martín Boquete, con un escenario donde todos se ven perdedores. Un inquilino que dice: me cuesta llegar, y un inversor que dice: no me alcanza el retorno como para reinvertir, con lo cual ahí hay un desafío más que importante. Seguimos por el material en seco, de construcción en seco, donde Corina de Varelli nos planteaba un escenario que en la Argentina está muy pero muy lejos de la región. Hablaba de 0,1 por metro cuadrado en los inicios, 0,8 ahora. Chile tiene 3 metros cuadrados de promedio, y después te metías en el caso de Estados Unidos con 9, con lo cual el potencial para el material de construcción en seco es realmente altísimo. Y después Iván Kerr, desde la Subsecretaría de Vivienda, lo que planteaba era: termina esta alianza o esta enemistad entre lo público y lo privado. Estamos trabajando en un nuevo contexto legislativo para que haya asociatividad y donde los desarrolladores privados tengan altísimo potencial. Y concluimos con créditos y blanqueo. Blanqueo que ya parece ser, como bien lo planteaba César, un camino de no retorno. Digo, es una oportunidad. El 31 de diciembre esta oportunidad vence y después existe Google, te decía. Y sí, si existe Google te van a encontrar, por algún lado te van a encontrar. Y después nos metíamos con los créditos hipotecarios, las UBIs, que ahora son UVAs, pero un racimo que, según nos dicen aquí los banqueros, va a seguir creciendo al menos en el mediano y largo plazo. Así que la misión está cumplida. Real Estate, decíamos, un sector con potencial y un sector que ya está en crecimiento. Muchas gracias.